la familia, tema número 4, que se titula El verdadero amor en el matrimonio. Efesios 5:25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay que recordar que para los griegos existían 4 definiciones esenciales de lo que es el amor. Esto ya lo estudiamos hace 8 días. El primero es el amor eros, que es el amor de los sentidos naturales. El segundo es el amor fileo, que se refiere al amor fraternal entre amigos. El tercero es el amor storge, que es el amor entre padres e hijos y viceversa. Es el tipo de amor que expresa amor a la patria, amor a tu país, etc. Pero la cuarta definición es el amor agape, que es el amor en su máxima expresión. Es el amor que ama incondicionalmente. Es el amor que se sacrifica. Es el amor que da la vida por otros. Y justamente esa es la clase de amor con el que Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los creyentes, nosotros. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y así como Él amó a su esposa, asimismo, dice la Escritura, los maridos debemos, es un deber, es un mandamiento, no es una opción. Debemos amar a nuestra esposa. Vamos a estudiar ahora 5 cualidades del verdadero amor, que es el amor agape. Estas 5 cualidades es que el amor agape, el amor de Dios, o el amor con que debemos amar a nuestra esposa, es santificador, número 1. Número 2 es purificador. Número 3 es sustentador. Número 4 es cuidador. Y número 5 es inquebrantable. Vamos a ver la primera cualidad del amor, que es santificador. El amor ágape es santificador. En Efesios 5:26 nos dice San Pablo, después de darnos la orden por el Espíritu Santo que amemos a nuestra esposa, dice el 26, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para, dice el versículo 26, santificarla. O sea, Cristo se dio por su esposa, que somos nosotros, para santificarla. Y esta palabra, santificarla, viene del griego hagiazo, y literalmente significa poner aparte para Dios, separar algo para Dios. Y esto es lo que precisamente hizo Cristo con su esposa, que somos nosotros. Nos separó del mundo, nos sacó del mundo para Dios, nos apartó para Él. Su amor nos conquistó y nos quiere solamente para Él. Él no nos quiere compartir ni con el mundo y mucho menos con Satanás. Y nosotros los creyentes, la esposa de Cristo, debe corresponder a ese amor. Si tú eres nacido de Dios, si tú eres hijo de Dios, debes de corresponder a ese amor y ser solamente para Él. No puedes estar en un lugar como este diciendo que eres cristiano y al rato hacer cosas ocultistas o irte a curar con los brujos aquí de San Martín y cosas de esas, porque entonces tú estás cometiendo adulterio espiritual. Y también si amas al mundo y las cosas del mundo, eso se llama adulterio espiritual también. Asimismo, entonces, así como Cristo nos quiere para Él, nos apartó para Él y nosotros somos para Él, asimismo debe ser cada esposo. Debe ser solo para su esposa y la esposa debe ser solo para su esposo. Entonces, el esposo que ama a su esposa
como Cristo la ama, la santifica. ¿Qué significa la santifica? En el momento en que tú te casaste con tu esposa, en ese momento la apartaste, fíjate bien, de los demás hombres. Ya no hay candidatos para ella. En ese momento la apartaste para ti. Pero así como Dios nos apartó a nosotros para Él. Pero no es solo un apartamiento de otros hombres, sino también la apartas para Dios de toda contaminación del mundo. Es decir, es mi responsabilidad como esposo apartar a mi esposa, fíjense bien, de la contaminación del mundo, del estilo de vida del mundo. Entonces cae sobre el esposo el dirigirla en los caminos de Dios. El esposo que ama a su esposa, que la aparta de la contaminación del mundo, la aparta del pecado, nunca la va a obligar a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Pregunta: ¿Cristo en alguna ocasión nos obliga a hacer algo con Satanás? Inimaginable. Entonces el esposo que ama a su esposa no abusará de ella, como Cristo no abusa de nosotros. La considerará como carne de su carne y hueso de sus huesos, así como nosotros somos del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Ustedes recordarán aquel ejemplo que les he venido mencionando, de aquel esposo que quería obligar a su esposa a acostarse con el compadre porque había apostado en un juego de póker. Habían apostado a las esposas, y este hombre, que eventualmente viene o venía, ya ni sé, a esta congregación, perdió y quería obligar a su esposa, una cristiana entregada, a tener relaciones con el compadre. O sea, ese no es cristiano definitivamente, aunque cante bonito. Entonces el esposo debe de amar a su esposa con amor santificador. O sea, ¿cómo un esposo que se dice cristiano entrega a su esposa al pecado o al mundo? No se concibe. En la mente de Dios no está ese concepto. Y nuestro ejemplo de cómo debemos amar, pues es Jesús. La segunda cualidad del amor, ágape, es que es un amor purificador. ¿Cómo es ese amor? Purificador. En Efesios 5:26, ahí mismo nos lo dice. Dice, para santificarlo, o sea, amor santificador, habiéndola purificado, se refiere a la iglesia aquí, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo para Él, una iglesia gloriosa, o una esposa gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, Cristo está muy al tanto y preocupado por el estado espiritual de su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces, Él está muy interesado y cada día está trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere presentársela a sí mismo una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Bueno, Cristo nos amó, se entregó en sacrificio para purificar nuestras vidas del pecado que desfiguró nuestra imagen y semejanza con la que Dios nos había creado. Ahora, fíjense lo que hizo Dios. Vamos a Isaías 1:18. Lo que hizo Dios con su esposa, la iglesia, con nosotros. Dice, venid luego, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, la esposa, la iglesia poniéndose a cuentas con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios, Cristo como nuestro esposo, que somos la iglesia, siempre está dispuesto ¿a qué? A perdonarnos. Siempre está dispuesto a que nuestra vida espiritual esté sana. ¿Qué tiene que hacer el varón? Exactamente lo mismo. Soportar las debilidades de su esposa, y obviamente en este caso del marido, pues no somos infalibles, somos seres humanos también.
Sin embargo, Cristo nos ha dado la responsabilidad de amar en ese nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que velar por el estado espiritual de nuestra esposa, que me temo que ahí es donde, si nos pusieran una calificación del 1 al 10, andaríamos por 4, 3, 5 y cuando mucho así, uno que otro de panzazo, con un 6. Porque curiosamente es ella la que siempre, vámonos a la iglesia y ahí está el otro dormidote. Y ándale, niños, vamos a leer la Biblia. ¿Ya leíste la Biblia? Oye, mi amor, no, estoy cansado. Bueno, Miqueas 7:19. Y luego después quieren que su matrimonio, queremos que nuestro matrimonio funcione a las 1000 maravillas. Y como decía mi abuelita, sí, chuchis, ¿cómo no? Pues, ¿cómo? Es imposible, no puede ser. Miqueas 7:19, fíjate lo que hace Dios. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá significa que repetimos los errores. ¿Qué tenemos que hacer los esposos? Aguantar, soportar con paciencia. Algunos a la primera ya quieren dejar a la señora. Si así fuera el Señor, ya estuvieras en el infierno. ¿De veras? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este es un lenguaje simbólico, no es literal. Como aquella muchacha que no se quería meter al mar y yo le pregunté, ¿por qué no? Es que la Biblia dice que Dios echa los pecados a la mar y nos contaminamos. Hay cada religiosidad, cada tanta falta de discernimiento y entendimiento. Pues no es así. Este es un lenguaje simbólico que habla de que Dios olvida. Y es exactamente, o sea, ya no la tiene en mente, ¿sí? Ya no lo trae al presente el pasado. Y eso es algo muy común en los seres humanos, que traemos al presente lo pasado, cuando ya nos perdonó. Y luego a veces los problemas que hay en la familia, ella pide perdón o él pide perdón y bueno, ahí van caminando, pero luego tienen una diferencia y empiezan a sacar lo de 1982, el 5 de febrero, a las 3 de la tarde con 2 minutos y no, con una exactitud impresionante. Nada más recordemos, si Dios hiciera eso con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Entonces, híjole, se me hace que la calificación ya va -0 para abajo. Ahora bien, dice que Cristo lavó, purificó a su novia por la palabra, así dice. Eso significa que la palabra de Dios es lo que Cristo usó para, como, al darnos el mensaje, nosotros creerlo, y fue la palabra la que nos engendró para Dios. Fue la palabra la que nos purificó. Entonces, es la palabra de Dios el medio para purificar la familia, fíjense. Vamos a leer Juan 17:14. Dice así: yo les he dado tu palabra. Está orando Cristo aquí al Padre y refiriéndose a los discípulos, le dice, yo les he dado tu palabra, o sea, la iglesia. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, aquí hay una frase en el versículo 14 que yo quiero rescatar, que dice, yo les he dado tu palabra. O sea, Cristo nos dio su palabra, no la diluyó, no la cambió por motivaciones puramente humanas, no la cambió mucho menos ni siquiera por un asomo por ahí, con la psicología humana, no. Nos dio la palabra de Dios, del Padre, que le había encomendado a su Hijo. Entonces esta frase, yo les he dado tu palabra, es una frase que para los maridos se nos aplica. Es decir, que el esposo que ama a su esposa
debe de ministrarla y darle ¿qué? ¿Qué debe de darle? Un golpe con el puño, ¿verdad? ¿Qué debe de darle? Sí, pero ¿de qué estoy hablando? Ya sé que amor. Pero estamos hablando de las cualidades del amor. ¿Cómo debe de purificarla? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Todas las situaciones que se presenten en la familia es responsabilidad del varón como cabeza solucionar los problemas de cualquier tipo que se vayan presentando, y tiene que ser con la palabra de Dios. Si tú buscas en otra cosa que no es la palabra de Dios, vas derecho al fracaso. Te va a durar como dura la espuma, muy poco. Tiene que ser con la palabra de Dios, porque el que oye y hace y vive la palabra es como un hombre prudente que edificó su casa, su familia, sobre la roca. Y cuando vienen los problemas de la vida y dan duro contra esa casa, permanece sólida, porque está fundada ¿con qué? Con la palabra. Pero si tu marido no lees la Biblia, no oras por tu esposa, por tus hijos, tus consejos no son basados en la palabra de Dios, olvídalo. No va a pasar absolutamente nada bueno. Porque cuando vengan los sinsabores de la vida te van a dar duro y tú eres el primero que corres. ¿Por qué siempre hay más mujeres en las iglesias que hombres? A ver, respóndanme. ¿Se habían fijado en eso? Siempre hay más mujeres que hombres, porque el varón es bien descuidado. Y luego pensamos que basta con venir nada más el domingo y pues ya cumplí, decimos. No, si tú dices eso, te invito a que vengas los jueves a escuchar la serie Cristianismo Religión. Si tú eres de los que piensas así, tú estás viviendo una religión que no te sirve absolutamente para nada. Y tus hijos andan en todo, menos en los caminos de Dios. Y tu esposa hace todo, menos lo que tiene que ser. ¿Por qué? Escúchenme bien. Cuando una familia no funciona, el responsable es el varón. Yo quisiera decirles otra cosa, varones. Y las mujeres también contentas, porque sí, él es el culpable. Pero espérame, señora. Sí, no es que él sea el culpable, él es el responsable. Culpables son los dos. A veces porque usted no se sujeta, señora. Y a veces porque le tolera todo. Y tampoco está para tolerar los malos comportamientos del marido y no diga nada. No, pues es que me grita. Sí, yo sé que te dice, cállate, yo soy la cabeza. Pues sí, si tú eres la cabeza, entonces responde así como Dios dice. Santifica tu familia con la palabra. Escúchenme bien, que sus consejos sean basados en la palabra de Dios. Lo que le digas a tu hija, lo que le digas a tus hijos, que sea la palabra de Dios. Porque un día vamos a rendir cuentas de cómo ministramos a nuestra familia. Y Jesús está diciéndole al Padre, yo les he dado tu palabra, yo cumplí la encomienda, Padre. ¿Cuántos de nosotros iba a decir cabezones, no, pero mejor cabeza? ¿Cuántos de nosotros como cabezas de familia, del hogar, si Dios nos llamara a cuentas ahorita, en este momento, que cayera una bomba nuclear aquí y todos aparecemos allí ya con nuestra pita en el cielo, y dice, a ver, ven, dame cuentas, ¿qué hiciste con tu familia? No, pues los llevé al cine cada tercer día. Al cine, está bien hacer algún esparcimiento, pero ¿y la palabra? ¿Y el consejo? ¿Y la vida espiritual? ¿Qué hiciste con ella? Entonces es por medio de la palabra que el esposo guarda y protege a su esposo, a su esposa y a sus hijos de la maldad del mundo. Porque acuérdense que los aparta. Jesús dijo, ellos ya no son del mundo, Padre, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, apártalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, el esposo cristiano sabe perfectamente que él y su familia, fíjense lo que dije, el esposo cristiano sabe perfectamente
que él, junto con su esposa y sus hijos, no son del mundo. El esposo cristiano, lleno del Espíritu Santo, sabe que sus metas espirituales son prioritarias a las metas terrenales. Y muchos de ustedes todavía se rigen por los pensamientos del mundo, que dicen: yo voy a trabajar, yo les voy a dar una carrera para darles todo. ¿Qué es todo? Dinero, bienes materiales. Y tienen su mentalidad totalmente distorsionada de lo que es darles las metas espirituales. Está bien estudiar y por supuesto hay que trabajar, pero eso no es la meta principal en la vida. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, hermanos. Nosotros estamos como extranjeros y peregrinos. Entonces nuestra meta siempre, nuestros pensamientos, nuestra dirección siempre debe estar dirigida ¿a qué? ¿A tener una casa? Bueno, si Dios te la da, disfrútala, pero eso no es la prioridad número uno. A tener una carrera que digas: yo tengo un título. Está bien, estudie y alcance esa carrera, pero esas metas son temporales, son terrenales. Pero hay unas espirituales y esa es la responsabilidad de nosotros. Ya hablaremos que el hombre como cabeza es sustentador, ciertamente. Entonces es una serie de responsabilidades que son graves. Entonces el esposo que de verdad ama a su familia con amor purificador, lo santifica con la palabra de Dios. Sabe que su familia no es del mundo y los va a guiar día con día de la maldad, los va a apartar de la maldad de este mundo. Fíjate, si aún como cristianos tenemos luchas con nuestra propia carne, con el mundo, con las trampas de Satanás, con un montón de cosas. Ahora imagínate que cómo enfrentarás todo eso si no está la palabra morando en abundancia en tu corazón. La tercera cualidad del amor, agape, es que es un amor sustentador. En Efesios 5:28 nos dice así, después de que dice que Cristo lavó a la esposa, la santificó por lavamiento del agua, por la palabra, para presentársela a una iglesia gloriosa. Dice el 28, así también, ese así también se refiere al versículo 25, 26 y 27. Así también los maridos, a ver, digan los maridos, aquí estoy. Los maridos deben, escúchenme bien, maridos, es un deber, es una responsabilidad dada por Dios. Es más, vamos más allá, es un mandamiento. Es un mandamiento, no es algo opcional. Asimismo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces aquí está este verbo sustentar. Así como Cristo sustenta a la iglesia, así los maridos sustentan a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pero yo quiero estudiar en este momento, en este versículo, el amor sustentador, y es tomado de este vocablo sustentar, que viene del griego ektrefo, que tiene 5 significados. 5 significados tiene este vocablo en griego, ektrefo. El número 1, sustentar, significa proveer de alimento necesario. Fíjate lo que hace Cristo con nosotros, Mateo 6:26, como esposo hacia su esposa, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, Cristo, como sustentador de su esposa, nos provee de todas nuestras necesidades. Yo no veo aquí a ninguno de ustedes que esté medio muerto de hambre.
Podremos tener alguna situación de escasez y a lo mejor no nos alcanzó el gasto en cierta ocasión, un día a lo mejor, y a veces nos hace falta ayunar de vez en cuando. Pero no nos mata de hambre, ¿verdad que no? ¿Cuántos han experimentado los milagros de Dios en cuanto al sustento? Hay algunos de ustedes que no han tenido trabajo por la situación y sin embargo no han dejado de comer. ¿Qué significa eso? Que Cristo como esposo es sustentador. Pero fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:8 para los esposos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿quiénes están en tu casa? Mi mamá, dice el que tiene mamitis. No, pues ya veremos eso. No, aquí se refiere a la familia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Están leyendo bien? Es decir, alguien que dice que es cristiano. Entonces, si dice que es cristiano, él debe de proveer para la familia. Aquí está hablando de las necesidades básicas, de alimento, de vestido y de techo. Pero es que no hay trabajo, dice alguno. Pero es que, sí, bueno, ok, yo sé que no hay trabajos, pero tienes toda la vida igual. Algunos ya la agarraron así. Y luego como la esposa ve que el marido no encuentra trabajo, el pobre, pues ellas se meten a trabajar y dice, viejo, ya encontré un trabajo. Ay, ya ves cómo Dios suple, vieja. No. Algo anda muy mal ahí. Un esposo que es cristiano, que conoce al Señor, siempre va a esperar en Él como su sustentador, para que Él pueda sustentar a la familia. Ahora, no hay que esconder, no podemos negar que hay tiempos difíciles, sí, pero esos no son siempre. Y hay matrimonios que siempre están en las mismas. Porque hay hombres que son flojos para trabajar. Otros son mal administrados. Una vez ministré a una familia, dice, pastor, no, me invitaron a su casa, hace años de esto. Y cuando llegué a su casa, pues toqué, entonces me abren y me dice ella, cierra los ojos, pastor, cierra los ojos. Y cuando me dicen cierra los ojos, yo ya sé qué quieren decir. ¿Verdad? Que su casa pues está humilde, que no me fije, que no sé qué. Entonces pues yo le hice ahí y cerré los ojos y entonces voy así. ¿Qué está haciendo? Pues no me dices que cierre los ojos. Pero yo ya sabía. Entonces cuando yo entro, pues veo que el piso es de tierra. El piso era de tierra, no tenían ni un triste ladrillo. Tenían una mesita con 4 sillas que no, en esa no se siente porque se cae, pastor. Ni en esa no, nomás tenían 2 que más o menos servían, y en una de esas me senté. Dice, es que queremos platicarle, pastor, no sabemos qué hacer, porque estamos en una estrechez. Era el esposo, la esposa y 3 niños. Entonces me dice, le digo, a ver, ¿y cuál es el asunto? Dice, es que no me alcanza lo que gano. ¿Y cuánto ganas? Escúchenme bien lo que me dijo. Gano 50,000 pesos mensuales. Yo dije, no, me está bromeando. Oye, me estás bromeando. Dice, no, sí, pastor, eso gana. Yo dije, no, es que esto no. Es que no sé, pastor, no me alcanza para nada. Y cuando empezamos a escarbarle, no, hombre, pues de vacaciones cada 2 meses. Y todavía estoy endeudado con tarjetas. Yo le dije, oye, no, a ver. Le dije, mira, ¿de verdad quieres salir de esta? Sí, me dice, ok, te voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Saben qué hizo este varón? Lo puso en práctica. Escúchenme bien, en 2 años tenía casa propia. En 2 años su negocio creció tremendamente, solo era por administración. Y la esposa no era gastalona. Lo que pasa es que él no le funcionaba el cerebro, algo tenía. Un pésimo administrador. Si tú no sabes administrar lo que Dios te da, estudia algo, pregunta, busca. No te quedes ahí, porque metes a tu familia en un hoyo.
Tampoco es para que me vean feo. Entonces, fíjate, el otro significado de sustentar es sobrellevar las cargas. Entonces, Cristo sustenta la iglesia, es decir, sobrelleva nuestras cargas. Fíjate lo que dice el Salmo 55:22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él, ¿qué? Te sustentará. O sea, el Señor como sustentador no solo nos provee alimentos, sino que también nos aligera las cargas. ¿Sabes que a veces tu esposa está cargada? Y así como nosotros vamos con Él y Él nos ayuda en nuestra carga, también nosotros necesitamos aligerar las cargas de ella. Ya en su momento les demostraré con hechos científicos o comprobables que la mujer trabaja más que el varón. ¿Verdad que sí, señoras? ya lo vamos. Pero en su momento, no en esta enseñanza, en otra. Pero van a ver que es verdad. Entonces, a veces, mira, la carga del hogar. Nunca se me olvida cuando Chava Pardo, que está por allí, cuando Linda, ¿te acuerdas cuando te fuiste a Suiza, no sé qué, visitar a tu hermana, se fue a Europa y se fue un mes? ¿Te acuerdas de eso? Ya no se me olvida, se me quedó aquí. ¿Por qué? Porque como a los 4 días vi a Chava y le dije: ¿qué pasó, mi Chava? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No, dice, ya no encuentro la salida, dice. Ya me di cuenta que la cosa es bien tremenda. No, que los niños, que esto, que el otro, que la lavadora, que ya no hay yo ni qué hacer, me dice. Ya quiero que se venga y si va a durar un mes. Dice: ay, ahora valoro tanto a mi esposa. Fíjate. Entonces yo desde que aprendí eso, no la dejo irse un mes. Miren, dicen que aprendan en cabeza ajena, ¿no? Pero a veces, pues ellas tienen la carga de la familia, los hijos y todo. Conlleva el hogar. Nosotros llegamos bien cansaditos, ustedes saben, ¿verdad, hermano? Yo los comprendo, pues nos cansamos y pues llegamos a cenar nuestros frijoles con birria, ¿verdad? Y exigimos, ¿verdad? Tan frías las tortillas, vieja, no haces nada, eres una flor, cosas de esas, ¿no? Pero yo soy el rey de la casa y merezco atención. Entonces ellas pues se levantan primero y se acuestan al último, ¿sí o no, señoras? Y luego la señora nos quiere hablar, nos dice: oye, quiero que hables con la niña, porque no, ¿para eso estás tú? Sí, pero ¿sabes una cosa? En todo el día estuvo insoportable. Entonces yo te estoy dando la queja a ti porque tú eres el varón. No, que quién sabe qué. Bueno, déjalo así. Y al rato tu hija, quién sabe dónde va a andar.
Así es la cosa. Y después llegan con el pastor y como dicen que yo estoy más cerca de Dios, que yo ore para que Dios le arregle la rebeldía del muchacho. No, yo no tengo oraciones mágicas, mi estimado. No es así. Y tampoco he hecho polvitos para que surjan las cosas. No. Cristo nos ayuda. Miren, si Cristo no nos aligerara las cargas de la vida, ¿qué sería de nosotros? Nos desmayábamos. Bueno, así dice, debe de ser el esposo con la esposa. Es más, miren, a veces hasta con detalles. Cuando comas o termines de comer, recoge tu plato. A ver, ¿cuántos varones recogen su plato? 1, 2, 3. No, y luego si eres como yo parezco periquito yo. ¿Y por qué dejo así todo? No sé qué me pasa. O sea, no estoy así, pero no sé. Cuando voy a un restaurante, pero cuando hace años que me di cuenta de eso, mi esposa me decía, oye, pareces periquito. Me decía, entonces dejaba un montón de boronas y entonces ahora sí, pues le limpio. Se crea. Pero de verdad, hay muchas maneras en que nosotros podemos apoyar. Hay muchas maneras que nosotros podemos sustentar. Un tercer significado de sustentar es sostener algo para que no se caiga. El mismo Salmo 55, versículo 22, dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, tenemos tropiezos, tenemos situaciones, pero Él no nos deja caídos. ¿Qué hace? Nos levanta. A veces, mira, por cuestión de naturaleza, la mujer es más dada al sentimentalismo. Es más dirigida por los sentidos naturales. Se hieren más rápido, lloran bien fácil. Por eso les gustan las telenovelas. Están ahí llorando y cuanta cosa. Y ellas así son un sube y baja. Y luego más cuando les llega su periodo menstrual, se ponen todavía más. Iba a decir insoportables, pero no es la palabra correcta. No es la palabra correcta. Lo que pasa es que a nosotros nos falta conocimiento. ¿Sí? Yo lo tuve que aprender eso casi de recién casado. Que una vez llegué a mi casa y estaba mi esposa ahí sentada llorando. ¿Qué tienes? Yo dije, ¿se le murió la abuelita o algo? No, nada, me dice. ¿Cómo que tienes? Entonces, ¿por qué lloras? No sé. Y yo, no sabe. Dije, ay, pues qué extraño está eso, ¿no sabes? Y yo, no, lo que pasa es que quién sabe que en lugar de ministrarla o qué sé yo, total, me voy a mi cuarto y que me habla el Señor. Me dice, no seas cocoduro, tienes que ir aprendiéndola a conocer. Acércate a ella y pregúntale qué tiene y te lo va a decir ahora. Y fue, oye, dime qué tienes. Es que estoy en mi periodo menstrual y cuando baja mi regla me siento así como con ansiedad, como que me desanimo, como que estoy triste, estoy así de mírame y no me toques. Entonces yo dije, ay, ahí Dios me estaba enseñando algo, tienes que poner atención. Entonces yo le dije, oye, ¿cada cuánto te llega ese asunto? Entonces me dice, no, pues cada 20 y tantos días. Y luego, ¿y cómo es? Y luego me empieza a contar. Empieza 30, 29, 28. No, le digo, yo no entiendo nada. ¿Por qué no cuentas del 1 al 28 o al 30? No, es que se cuenta. Dije, no, ok, no entiendo nada de eso. Nada más, sí, te voy a pedir que 2 o 3 días antes, para yo aprender, me digas. Y me decía. Y después ya no me decía. Yo ya, oiga, 31 años de casados, ya tengo que conocerla en algunos detalles de ella, ¿no? Bueno, eso fue al inicio del matrimonio. Entonces cuando estaba por venir ese periodo, yo ya sabía. A veces se me pasaba y le decía, oye, ¿cuándo? Mañana, me dice.
o pasado mañana. ¿Y qué hacía? Pues ya ahora era con pincitas. ¿Sí me entiende? Yo tengo una hija de 19 años, ya le baja su regla. Y hace unos días, esto no lo voy a decir en el segundo servicio porque por obvias razones, ¿no? Pero se los digo a manera de ejemplo. Ella, pues ya entendedor yo eso, yo me doy cuenta. Y ella y yo tenemos un diálogo. Entonces, yo sé cuando ella anda en ese periodo. Entonces, le bajó su regla y yo le dije a mi hijo, le dije, ¿sabes qué? Tu hermana anda en ese asunto de ellas, ¿eh? Entonces, acuérdate, hijo, como con un pétalo, así con pincitas, ¿eh? Tienes que ser bien educado con ella y muy tierno con ella. Porque luego a veces juguetean, ¿no? Pero cuando están en ese periodo no aguantan. Porque se le olvida a él y empiezan a jugar o le dice algo y ella... ¿Entienden? Entonces, no, ok, papá, ok. Le digo, y hijo, esto te va a ayudar para cuando te cases. Entonces, la mujer es más dada a eso. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Que dice que un hombre lo asaltaron, lo dejaron medio muerto y pasó un sacerdote de largo y luego un levita. Pero luego pasó un samaritano y viéndole caído, fue movido a misericordia. Esa es la actitud de un cristiano. No puedes dejar a alguien caído. Si ves que alguien está en necesidad, no lo dejas ahí, ¿verdad que no? ¿O sí? Bueno, se entiende que un cristiano da misericordia, así como él recibió misericordia de parte de Dios. Y como Dios no nos deja caídos, no puedes dejar así a tu esposa. No puedes decirle, es que tú eres una que sabe qué, que no sé cuánto. Imagínate que Cristo te dijera así. ¿Se acuerdan de aquel que estaba orando y que le dijo, Señor, borra de mí todo lo que no quieras? Quémalo, fulmínalo. Y la ropa cayó. Así estuviéramos muchos de nosotros. Si Él nos tratara como nosotros tratamos a ellas, no la dejes caída, anímala. Si está triste, pues consuélala. Sé paciente. Aunque te diga, es que nadie me quiere, es que se le va a pasar. Porque están en momentos, así son las mujeres. ¿Sí o no, varones? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustentarlas. No podemos dejarlas ahí. Tenemos que animar su corazón. Si están tristes, hay que darles consuelo. En fin. La cuarta definición de sustentar es defender. Entonces, ¿qué hace Cristo con su iglesia? La defiende. Fíjate, en Jeremías 15:20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Qué hace el Señor? ¿No nos defiende de tantas cosas? ¿Sí o no? Bueno, exactamente eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso significa sustentar también, defender. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de que a las 3 de la mañana se oyen pasos en la azotea? Y luego, viejo, alguien anda en la azotea. Ve tú a ver quién es. Le dice. Y siempre le echamos por delante a ella para todo. Ve tú, hazlo tú, dilo tú, cómpralo tú, hazlo tú. Y a veces ellas se enfrentan a todo, hermano. No. Defender. Entonces, defender a tu esposa de los ataques del mundo. Porque el mundo ataca terrible. De los ataques de Satanás ni se diga. Y de ella misma. ¿Saben que en 1 Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión? Fíjense, el pecado de Adán y Eva fue diferente en su concepción. Es decir, en Eva, ella fue engañada por Satanás. En el caso de Adán, no. Él tomó deliberadamente porque le dijo, mira, aquí está el fruto. Y él lo pensó, lo meditó y todo. Él no fue engañado. Entonces, precisamente es una de las razones por las cuales la mujer, como es más susceptible del engaño, debe estar sujeta. Fíjate, siempre que un vendedor, ya sea por teléfono, que ahora han sido por teléfono, que te llaman, o sea, que llegan a tu casa,
¿Cuántas veces no me sucedió a mí? Que tocaban a la puerta y abría yo y decían, y era un vendedor, lo veías ahí con toda su mercancía y dice, y miraba, ¿no está la señora? No, estoy yo soy su esposo, ¿qué se te ofrece? No, quiero hablar con la señora. No, lo que hablas con ella, háblalo conmigo. ¿Qué vendes o qué? No, quiero hablar con la señora. ¿Por qué insisten los vendedores? ¿Cuántos de ustedes son vendedores? ¿Cuántos saben que la mujer... es más fácil de convencer. Y luego es más susceptible de ser engañada. Eso dice la Biblia y es verdad. Por eso hay que ministrar a la esposa con la palabra de Dios. Una vez esto pasó. Tocan la puerta, mi esposa va y abre. Yo estoy sentado así donde vivía en ese entonces. Había un pasillo, estaba la sala. Yo estaba viendo hacia la entrada. Entonces cuando ella abre, el vendedor traía una loza. Entonces en cuanto abre, le avienta un plato así y se va por el pasillo, así como haciendo patito, ¿verdad? Decimos, ¿no? Y dice, tremenda vajilla, como nunca se ha inventado este material. Señora, usted debe tener esta vajilla irrompible. Y ya está, dije, a ver qué le dice. Entonces dice, no, dice, pues así no se rompe. Suéltela de aquí hacia abajo. Y dije, ahí la llevas, mi amor, ahí la llevas. O yo también ahí la llevo instruyéndola que no se deje engañar. Y yo siempre le dije, todos los vendedores se van a dirigir a ti. Siempre pásamelos a mí. Y sigue sucediendo, ¿eh? Le hablo de Banamex, porque le quiero dar una línea de crédito, le quiero dar su tarjeta. Deje pasarle a mi esposo. No, con usted. ¿Y por qué conmigo? ¿Saben por qué? Porque las señoras son más fáciles de engañar. Esas compran todo. No, ya se está defendiendo la señora aquí. No todas. Dice, bueno, lo que pasa es que usted ya aprendió. Porque obviamente que se aprende, pero por naturaleza, según la Biblia, la mujer es más susceptible al engaño. ¿Saben que la Biblia habla de mujeres que manipularon al marido? Son más fáciles, emocionalmente son más fáciles de engañarse, en todos los sentidos. A veces se autoengañan. A veces si el marido tiene más o menos una disciplina de llegar al hogar, a la familia, pues a estar ahí ya después del trabajo, pero ocasionalmente, pues algo pasó en el camino, el trolebús o el macrobús, Orgullo de Guadalajara, ¿no? Que atoró toda la calzada. Algo pasó y llegó tarde media hora y ya está la señora. Ay, ¿qué hace eso mi viejo? Ya de andar con una mujer. Espérese, señor. Por el amor de Dios. Mire, qué fácil. ¿De dónde le llegó ese pensamiento? Es el enemigo. Nomás porque se tardó media hora o una hora. Claro, si le llega a las 5 de la mañana y no le dice dónde anduvo ni nada, ahí sí le doy permiso de que piense mal.
¿verdad? Pero no exagere tampoco. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la mujer tiene que estar sujeta al varón. Y por eso los varones tenemos que ministrar a la esposa. Sus sentimientos las engaña el vendedor, las engaña el diablo, les ofrece aquel fruto como allá en el Edén. No te pasa nada, ándale, mira, ándale, que no sé qué. Y ella se deja ir. Tienen que aprender también, señoras. Ya párenle al tarjetazo. Sí, pero ya sé lo que están pensando algunas. Dice, el del tarjetazo es él. Si usted supiera, el que tengo a un lado, él es el del tarjetazo. Sí, ya hablaremos de eso también. Entonces, finalmente, el quinto definición de sustentar es apoyar. En 2 Crónicas 14:11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios, que era el rey de Israel en ese tiempo, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Fíjate lo que hizo este rey, se apoyó en el Señor. Ahora, ¿qué le brindó Dios? Apoyo. ¿Sí? Entonces, Cristo sustenta la iglesia, o sea, la apoya. Nos apoya en nuestras situaciones. Cuando nosotros oramos, le decimos, Señor, no sé qué hacer, dame sabiduría. Él siempre está atento a cuidar a su novia, a su esposa. Así también nosotros. ¿Sabes cuál es la mayor queja de las esposas? Y esto lo comprobé en un evento que se hizo de matrimonios. ¿Sabes cuál es la queja que aparece en primer lugar cuando se les pregunta a las mujeres? ¿Qué es lo que más le pedirías a tu esposo? Esa era la pregunta. Y el 98% de las señoras contestaron por escrito, sin poner el nombre en la hoja, contestaron que me apoye. ¿Sí o no, señoras? No, ya sé lo que algunos están pensando. Esta vieja ya fue y le dijo al pastor. Y me está tirando desde allá arriba y lo está diciendo por mí. ¿Verdad que le dijiste, vieja? Ay, el pastor. Hombre, ¿qué le voy a andar yo diciendo? Dios te está hablando, viejo. No seas cocoduro. No, lo que pasa es que no sé qué tanto y que... Yo sé cómo es ese asunto. Vámonos sobre el final de las 5 cualidades del amor agape. El cuarto es que el amor agape es un amor cuidador. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y ¿la qué? Díganlo, la cuida. Como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién somos miembros? Como esposa, de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. O sea, somos parte de Él. Y como parte de Él, Él nos cuida. Cristo entonces cuida a la iglesia porque es su cuerpo, nosotros. Y el amor de un esposo por su esposa debe de demostrarse en este nivel también. ¿Cómo? Cuidando a su esposa. Es un cuidado amoroso de todo lo que ya mencioné. Hay que cuidar. Bienaventurado el matrimonio donde el esposo cuida a su esposa. Feliz ese matrimonio. Disfrutará hasta que Cristo venga de momentos muy, muy hermosos dentro de la familia. Bienaventurado ese matrimonio que cuida a su esposa, el varón donde la cuida. Bienaventurado el matrimonio donde el varón no considera a su esposa solo como una cocinera, o como cuidadora de niños, o como compañera ocasional, o lo que es más común, o como una simple compañera sexual. El marido sabio y cuidador sabe perfectamente que Dios le dio a su esposa para que la ame, la sustente y la cuide. ¿O a poco qué creías cuando en el altar le dijiste que el ministro te dijo, te comprometes a cuidarla, amarla, protegerla? Y tú dijiste, sí, los ojitos se te hacían de borrego, ¿verdad? Y estabas bien enamorado de ella. Pero ese
el nivel de amor eros. Todavía no estabas llegando al amor agape. Pero una vez casados es cuando tenemos que poner a funcionar y aprender del amor agape. No hay otra manera, porque ese es el amor con que Cristo nos ama. Entonces Cristo nos sustenta y nos cuida porque somos su cuerpo. Asimismo el esposo debe de cuidar y sustentar a su esposa porque es carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿No dice así la Biblia? ¿Qué dijo Adán cuando vio a Eva? Dijo, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y ahora porque ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Fue tomada de mí mismo y formada. Entonces, sustentar, como Cristo sustenta a la iglesia, es cuidarla, proveerle, apoyarla, ayudarla. Y todo esto, al final de la vida, te vas a dar cuenta que valió la pena. Y finalmente, el amor agape es el amor inquebrantable. Ese es la quinta cualidad del amor agape, que es un amor inquebrantable. En Efesios 5:31 dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se los llevará a vivir con él cuando se case con la señora. Ay, no, ¿qué versión leí? Oiga, a ver, no, espera. A ver, otra vez. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjate, ese verbo dejar, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, significa que esa unión de padres e hijos es una unión que en el momento en que se casa se despega esa unión, ¿sí? Porque así está diseñada por Dios, que el hombre deje a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dejará, habla de un desligarse que no causa mayor dolor emocionalmente. Puede ser porque algunos varones, algunas señoras tienen mamitis, ¿verdad? No pueden vivir sin la mamá. Entonces, ¿se han preguntado por qué las mamás o las suegras son las que tienen peor reputación? ¿Cuántas son suegras? Un buen número de suegras aquí. Bueno, ¿por qué las suegras son las que tienen peor reputación que el esposo o la esposa? Siempre que se cuentan chistes, ¿de quién son los chistes? De las suegras. A ver, ¿por qué cree usted? ¿Porque se ensañan sobre las suegras o porque se lo han sabido ganar? Fíjense, no sé cuántos de ustedes han asistido a algunas bodas en casa de oración. ¿Cuántos han asistido? ¿Cuántos no han asistido, mejor dicho? Casi nadie. ¿No? ¿Saben por qué no asisten? Porque no los invitan. ¿Y saben por qué no los invitan? Porque cuando se va a casar alguna pareja les decimos, no inviten a toda la iglesia porque después no van a saber qué va. Porque le van a tener que dar de comer gratis a todo el montón de gorrones. Mejor eso guárdenlo para su luna de miel. Y sí nos hacen caso en términos generales, ¿no? Pero cuando tú asistas a una boda celebrada aquí en casa de oración, al menos cuando yo los caso, siempre, cuando hago el compromiso con él, te comprometes delante de Dios a amarle y sustentarle, cuidar, y el borreguito dice, sí, se le hacen los ojitos así. Y luego ella, y tú en las buenas y en las malas, sí. Y bueno, y luego ya se comprometen. Entonces digo, a ver, los papás de ambos vengan para acá. A ver, pónganse aquí. Entonces, los que no saben, y a veces casi siempre los agarro desprevenidos, me dirijo a las señoras. A ver, usted venga para acá. Usted, les digo a los dos, los padres de ambos, a ver, ¿están conscientes de que su hijito ya se va? Y la señora, sí. Las señoras mayormente, yo me doy cuenta, ¿no? Pues los tengo aquí. El hombre es así como, sí. Y ellas, sí. Pues sí, otras. Quiere mucho a su hijito, ¿verdad? Ay, es el amor de mi vida. Es que fue el primero. Usted sabe. Bueno, ok.
se compromete delante de Dios a no meterse en la vida de ellos. Le pongo el micrófono. ¿Cuántas suegras pasaron ya por eso que estén aquí? ¿Hay alguna suegra tú? No, que los casé yo. Aquí los casamos. ¿Alguien? Ahí está. ¿Así les dije sí o no? Ahí está. ¿Te comprometes a no meterte en la boda? ¿No te importa? No, así no les digo. Les dan ganas de decirles, pero no. Tiene que ser uno más. Se compromete delante de Dios a no meterse en la vida de ellos, porque ellos ya se van del lugar y batalla. Una vez una señora le hacía, díganlo, porque usted no tiene derecho de meterse en la vida de ellos. Yo les digo, dejen que escojan el color de sus muebles. Si quieren un rosa mexicano y luego su mueble rosa mexicano y luego un verde como el de las togas de los con un rosa mexicano, así un chilaquil, déjenlos. Se compromete delante de Dios. No sea tan acomedida de irle a dar consejos a ellos, a menos que ellos se lo pidan. Y una vez una señora no decía nada, le estoy preguntando y le ponía el micrófono y no, de aquí no nos vamos, tiene que comprometerse. No, ¿saben que muchas madres han destruido los matrimonios de sus hijos? En el cristianismo no se vale eso, señoras. Metiches. Oye, el hijo de 30 años con una barbota así, unos bíceps de este vuelo, y está casando y así. Y luego, ay, mijito. Nah, señora. Ya, mire, a veces me da ganas de llevar una tijerota de esas de jardinero así. Y a ver, el cordón umbilical, a ver, yo se lo corto, señora, a ver, órale. Porque, ay, Dios, ay, señoras. Y escúchenme bien, a pesar algunas de que se comprometen, no lo cumplen. Y se meten. Porque luego al rato llegan los recién casados, mi suegra ya no la aguanto. Ahí, pues córrela. Yo sí les digo, párale el carro ya, porque si no se lo detienes, destruye tu matrimonio. Pero es que luego mi esposa, pues ministrala y dile cómo son las cosas, es tu responsabilidad. Entonces corre a las suegras, córrela. Pero hay maneras de correr, No la corras con la resortera, porque no, o sea, suegra, por favor, usted hizo un compromiso, por favor le voy a pedir que nos respete el ámbito aquí matrimonial, por favor, suegra, usted se comprometió. Y si te dice algo, dile, el pastor fue el que ministró o el que haya sido, y le voy a comentar que usted se está metiendo mucho, suegra. Pues lo que pasa es que ya no te dejes manipular por los llantitos de la señora. No sea manipuladora, suegra. Porque luego es un desastre la... No, tampoco me estoy reclamando. Ya se están defendiendo acá. No, ok. Ok. Entonces, ¿qué? Vámonos al final. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá. Este vocablo se unirá. Pongan mucha atención, con esto termino. Se unirá viene de una palabra griega muy interesante. Es proscolao. Colao. ¿Ha oído de cola loca? Colao significa pegamento. Proscolao. Pero habla de un pegamento, una sustancia adhesiva, pero de lo mejor. Como el cola loca. No le estoy dando publicidad, pero la verdad es que esos pegamentos son impresionantes. ¿Nunca les ha pasado que quieren pegar algo y les cae una gotita en los dedos? Y luego le hace... Supe de una señora que estaba usando unas gotas y tenía un pomito de cola loca y accidentalmente puso las gotas y se puso cola loca en uno. No, pues fue a dar al hospital, imagínense, ¿no? Si un dedo, ahora imagínense el ojo. Sí, tuvieron que hacer un tratamiento y bueno, esos pegamentos como el cola loca es bien interesante. Proscolao, o sea, habla de un pegamento
que une permanentemente. Y ese pegamento, ese unirse a tu esposa, es, según Dios, hasta que la muerte los separe. Nomás. Entonces, cuando alguien rompe esa, por divorcio, infidelidad, lo que sea, rompe eso, todo se hace pedazos. Algo que tú pegues con un pegamento de ese tipo y luego lo despegues, se echa a perder todo, ¿no es cierto? Bueno, escuchen bien para terminar, pero antes de leerlo les doy una advertencia. Lo que voy a tocar aquí enseguida me llevará 2 minutos nada más, que ya es el final. Es acerca del divorcio. Por favor, no me hagan una fila aquí al final, porque cada uno de ustedes va a querer contarme su caso en particular y no sé. Ayer me estuve casi hasta las 10:30 de la noche. Claro, aquí sigue una reunión. Casi a las 11 me andaba yendo ayer. Porque cada quien tiene casos muy específicos que tienen que tratarse específicamente. Pero escuchen lo que dice la Biblia, Malaquías 2:16. Así es que les voy a pedir que si usted necesita un consejo o necesita hablar, solicite una cita, pida una cita. No los voy a poder atender a todos, es más, a ninguno al final. Malaquías 2:16. Y posteriormente daré todo un tema, o tal vez 2, no lo sé cuánto me lleve, a hablar sobre el asunto del divorcio. ¿Ok? Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí la palabra repudio es mejor traducida, significa divorcio, y es mejor traducida en la Biblia de las Américas y en algunas otras versiones, y se lee así: porque yo detesto el divorcio, dice Jehová el Señor, Dios de Israel. ¿Qué hace Dios con el divorcio? Lo detesta. Dios aborrece el divorcio porque destruye el matrimonio que Él diseñó. Él dijo hasta que la muerte, ¿qué? Los separe. Y nosotros destruimos todo. Entonces Dios aborrece el divorcio. No es el plan de Dios el divorcio. No está en su agenda. Sin embargo, Dios hace algunas excepciones al divorcio, que es lo que vamos a estudiar después. Ya les dije que por favor no me pregunten al final de la reunión, sigue otra y no podemos atenderlos. Porque yo sé que venimos del mundo, ¿sí? Y ustedes, algunos llegan hasta con 5 matrimonios, otros 2, otros llegan en amaciato y empiezan a conocer al Señor. Luego oyen cosas como ese, entonces ¿qué estoy mal? Tienen problemas. Pero justamente como lavados por la sangre de Cristo, bueno, ahora el Señor empieza a levantar nuestras vidas. Entonces nos vamos a tomar el tiempo para hablar sobre el divorcio y las excepciones bíblicas por las cuales Dios permite el divorcio. No está en su plan. Mira, Dios perdona el divorcio como perdona cualquier pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero Él seguirá aborreciendo el divorcio como cualquier pecado. O sea, nadie puede divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Lo que a mí me tiene preocupado de un par de años, 2, 3 años hasta la fecha, es que matrimonios cristianos y de esta iglesia se han divorciado por cualquier tontería. Y yo se los advierto, si tú te divorcias y te metes en otra relación, ni soñado, ni sueñes, ni pienses que aquí te vamos a casar, salvo en algunas excepciones, según el problema que tiene que ser analizado por los pastores de una manera individual, para saber si justifica su situación o no. ¿Por qué Moisés permitió carta de divorcio? Le preguntaron a Jesús, y Moisés nos dio permiso de darle, ya no quiero a esta señora, ahí está la carta de divorcio y me caso con otra.
Y Jesús les responde: por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Dios aborrece el divorcio, hermanos. Seguirá aborreciéndolo. Nunca estará en el plan que Dios tiene para tu vida. Pero, ¿me puedo divorciar? Sí. Pero cada quien va a asumir las consecuencias, porque ese pegamento que Dios puso, al despegarlo, rompe todo. Ayer que les dije que hubo una fila larga, ay, hermano, cada historia terrible. Pastor, ¿qué hago? Pues mi esposo me engañó 3 veces, nos divorciamos finalmente. Fue cuando conocí a Cristo. Bueno, ¿y? Oh, pues es que algo pasó con el papá de mis hijos y pues ellos quieren ir a verlo. Entonces pues yo no quiero que vayan, y los hijos están llorando porque quieren a su papá que nunca estuvo con ellos. Qué complejo, es muy complejo. Entonces yo les dije al inicio de esta serie que algunos de ustedes van a vivir las consecuencias de sus errores toda su vida. Quisiera decirles otra cosa. No, que los estaría engañando. Toda su vida van a enfrentar las consecuencias de sus errores. Sus pecados son perdonados, sí, pero las consecuencias seguirán hasta que se mueran. Por eso, con tu esposa hay que cuidar la familia, hermanos. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Siempre nos reta, nos confronta. No podemos eludir la responsabilidad. Pero Señor, si no nos ayudas tú, no podemos. Ayúdanos, Señor.